Uy, qué lío. Bien, como ustedes habrán podido ver, estamos comenzando con un lío enorme que tenemos aquí en nuestro centro de control, porque les recuerdo, como siempre les recuerdo a todos, que este es un circo de un solo hombre. Entonces yo hago sonido, yo hago guiones, yo hago investigación, yo hago el cambio de las cámaras, yo hago todo. Y entonces pues meto la pata a veces, así que ustedes disculparán si han visto un poco de caos en este momento. Bienvenidos, gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo. 117 personas para abrir boca, me parece excelente, me parece un número precioso. Hagámoslo más grande. Y para hacerlo más grande, por supuesto, recomiéndenos con sus amigos, díganles que este es un lugar donde hablamos de muchas cosas de las que no se suele hablar por allí. Damos opiniones enormemente incómodas y desagradables, pero al mismo tiempo todo es gratis y les ayuda, creo yo, espero yo, según me dicen ustedes, no voy tan mal, que los ayuda a pensar. Y pensar, aparte que es gratis, es de lo mejor que podemos hacer en la vida, porque si nos guiamos nada más por lo que creemos y por lo que sentimos y ese tipo de cosas, pues vamos a acabar metiendo la pata, sobre todo en cuestiones relacionadas con la realidad. Obviamente, si para elegir música no vamos a pensar demasiado, sino vamos a elegir lo que nuestra subjetividad nos dicta, vamos a elegir la música que nos gusta y no la que los entendidos nos dicen que es buenísima, pero cuando tratamos con la realidad hay que pensar y pensar lo más posible. Así que sistercitos y brothercitas, como les he dado en llamar a ustedes, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí. Como siempre les tengo que pedir que nos apoyen, que nos apoyen en Patreon, en PayPal, hay enlaces en la descripción del vídeo, y que me sigan en todos estos sitios, sobre todo en Twitter, porque Instagram hago muy pocas cosas y en la web no la visita nadie. Fue así como, es como un elefante blanco. Eso es, una preciosa cuenta de Twitter que se llama Lugares Abandonados, Abandoned Places, que tiene estos lugares maravillosos que están totalmente abandonados, hoteles y trenes y grandes balnearios, por ejemplo, de la era soviética, que están abandonados por todos los países que formaban parte de la Unión Soviética. Palacios, castillos, mansiones que están abandonados en distintos lugares del mundo, y es magnífico verlos. Pues más o menos así, en esas condiciones, está mi página web. Así que, pues, de todos modos, si quieren ustedes, pasen a visitar la página web, pero en general estamos en Twitter, y el correo electrónico no lo revisé esta semana. Así de grave están las cosas, porque estoy haciendo demasiadas cosas a la vez, cosa que ustedes ya saben que hago mucho porque no me da la vida para hacer todo lo que quiero hacer, para todo lo que tengo que hacer. Si tan solo pudiera dejar de trabajar en lo que trabajo y dedicarme a esto, seguiríamos haciendo cosas que sabemos, seguiríamos haciendo ahora música, y obviamente tendríamos mucho mejor producción aquí de la que tenemos. Pero bueno, tenemos la que tenemos y no debemos despreciarla tampoco. Yo por lo pronto no lo hago. Cosas, empezamos tarde, vamos a acabar tarde, está advertido esto, ¿no? Quiero hablar de un fenómeno muy peculiar, porque entra dentro de un debate que ha estado habiendo ya en otros lugares, y básicamente en países que fueron grandes potencias coloniales o en países poderosos como Estados Unidos, y es la destrucción de monumentos del pasado. Hay ciertos monumentos que yo estaba de acuerdo en que se desmontaran. Por ejemplo, todas las estatuas de gente de la Confederación de los Estados Unidos que se erigieron en la década de 1930 como una forma de reafirmación del racismo. Por cierto, hablamos de racismo en nuestro video esta semana, no se lo pierdan, luego vamos a hablar un poco más de él. Pero entonces son estatuas que no están conmemorando lo que ocurrió en ese momento, sino que se hicieron después con toda una intencionalidad de defender las visiones racistas, extremistas, ultrarreligiosas, etcétera, que defendía la Confederación, el sur de los Estados Unidos, en la Guerra Civil estadounidense. Esas estatuas no tienen razón de ser, no tienen razón histórica de ser. Pero cuando tiras las estatuas de Colón, cuando tiras las estatuas de personajes del siglo XIX, XVIII, XVII, que actuaron de acuerdo a lo que era su momento,
yo creo que estamos cometiendo un error porque estamos tratando, primero que nada, de reescribir la historia. Estamos haciendo una atribución de intenciones que en algunos casos no hubo, en otros sí, pero ahí es donde hay que saber matizar. Cristóbal Colón no venía, no quería, no salió, no zarpó del puerto de Palos diciendo voy a esclavizar muchos indios. No, él iba a Japón, pues es que en medio estaba América, ¿no? Pero él no contaba con eso. Eh, entonces, esa lectura de intenciones, esa atribución de intencionalidades al pasado y ese presentismo histórico, yo creo que es muy dañino porque no nos permite conocer un pasado que puede ser horrendo, pero que hay que conocer para no repetirlo, entre otras cosas. Bueno, resulta que en Latvia, en Letonia, pues, no sé por qué le decimos Letonia si es Latvia, pero bueno, o porque ellos se llaman a sí mismos Latvia, nosotros lo llamamos letones, pero da igual. Hace unos días, por una orden que hizo en mayo el Parlamento Nacional letón, se derribó el mayor monumento conmemorativo soviético de los tres estados bálticos, un obelisco de casi 80 metros de altura en Riga, la capital de Latvia, que conmemoraba el triunfo del Ejército Rojo sobre los nazis. Aquí están, sobre los nazis, perdón. Y aquí estamos viendo el momento en que cae este obelisco enorme que tenía tres grandes estrellas, estas estrellas de 5 puntas que utilizaba como uno de sus símbolos tanto la Unión Soviética como el Ejército Rojo. Y no es claro si está bien o está mal o es correcto o es incorrecto. Esto ha estado pasando en otros países exsoviéticos. Por cierto, en Estonia acaban de quitar este tanque que también conmemora el triunfo soviético contra los nazis y que está allí desde poco después del final de la Segunda Guerra Mundial y que ahora ha sido retirado. Desde un cierto punto de vista, a ver, estos son monumentos que celebran el triunfo sobre los nazis. Oye, eso hay que celebrarlo, creo yo. Y perdónenme, yo sé que a veces insisto mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, pero ante la amenaza nazi que está sufriendo el mundo, siempre hay que tener muy presente lo que fue la amenaza nazi de los años 20 y 30, cómo se convirtió en una guerra de la que salimos para reconstruir el mundo, que se tuvo que reconstruir en su práctica totalidad a partir de agosto de 1945. Bueno, en realidad el triunfo sobre los nazis además fue un triunfo no solo de la Unión Soviética, fue un triunfo de todos los países, incluidos los combatientes que pueda haber, letones, estonios o lituanos, que son los tres países bálticos. El problema es que la historia es un poco más complicada para entender por qué algunas personas están encantadas con que cayeran estos monumentos y por qué no es tan fácil la toma de decisiones. Se las voy a contar. La Unión Soviética estableció un pacto de no agresión con la Alemania nazi en un momento dado, es el famoso pacto de Molotov con von Ribbentrop, los dos ministros de exteriores, el primero soviético, el segundo alemán, y se repartieron parte de Europa. Entonces, lo que se nos olvida mucho es que cuando en 1939 Alemania invade Polonia por un lado, la Unión Soviética invadió Polonia por el otro porque se habían repartido Polonia. Y en junio de 1940, estando el pacto de no agresión en toda su vigencia entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, la Unión Soviética ocupó los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. El resto del mundo se opuso, como se opuso a las conquistas territoriales nazis, porque estos eran estados soberanos, como es hoy el caso de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo los que menos estaban de acuerdo con la ocupación eran los tres estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Pero un año después, casi un año después exacto, en septiembre esto fue en junio de 1940, se anexan. En septiembre del 41, Alemania decide romper su pacto de no agresión con la Unión Soviética e invadir la Unión Soviética. Y lo primero que invade, pues obviamente son las zonas anteriores a lo que hoy es Rusia, entre ellas los estados bálticos y Ucrania, Georgia, etc. En pocas semanas después del ataque de lo que fue la Operación Barbarroja, la invasión de los nazis a la Unión Soviética, Letonia, Estonia y Lituania
habían quedado bajo control nazi, habían sido anexados por los nazis como parte del gobierno de la Europa, esta del Tercer Reich, que estaban tratando de construir. Una vez que la Unión Soviética consiguió resistir la invasión nazi con el apoyo de todos los aliados, porque no, la Unión Soviética no ganó solita la guerra, ni la ganó solito nadie, había un grupo de aliados que todos participaron y sin la participación de los cuales no se habría podido ganar la guerra contra los alemanes. Recordemos lo que he contado muchas veces, hasta 1943 no era claro quién iba a ganar. Pero una vez que la Unión Soviética consigue resistir con algunos procedimientos tremendos y con sitios brutales como el de Stalingrado, consigue resistir la invasión nazi y emprende la contraofensiva. En 1944 recaptura la mayor parte de los 3 estados bálticos y era muy curioso porque el primer invasor estaba liberando del segundo invasor a estos 3 pueblos, estas 3 naciones, pero se los volvió a anexionar. No fue los he liberado, sois libres, no. La Unión Soviética volvió a anexárselos. Y parece que muchos en Lituania, Estonia y Letonia no estaban de acuerdo con eso. Así es la gente. Ya ve usted cómo se ponen los ucranianos cuando los invaden, que se están peleando porque no quieren ser parte de Rusia ahora. Y como no querían tampoco mucho ser parte de la Unión Soviética en el pasado. Bueno. Pero entre 1945 y 1991, que fue cuando recuperaron su soberanía estos 3 estados, se mudaron a su territorio muchísimas personas de otros lugares de las 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética. Se supone que era un solo país, había libre tránsito, como ahora lo hay en la Unión Europea, y por lo tanto ahí se asentaron georgianos y ucranianos y rusos, y bielorrusos, y sobre todo rusos, una gran cantidad de personas. De hecho, y es muy difícil hablar de etnias, precisamente porque hablábamos de razas y racismo en el video, pero 1 de cada 4 personas tiene orígenes rusos, 1 de 4 personas en Letonia, 1 de cada 4 personas tiene ancestros que eran rusos y se mudaron a Letonia, ¿ok? Así que, y un detalle muy curioso porque siempre es divertido. La Unión Soviética condenó en 1989 el pacto que se había realizado entre Molotov y Ribbentrop, dijo que había sido un error histórico. Se agradece mucho que con el tiempo se diga, oye, aquellos cometieron un error, no lo avalo. No pido perdón, porque es un poco bobo, no puedes pedir perdón por lo que hicieron tus ancestros, pero sí puedes decir, no avalo lo que hicieron mis ancestros. Pero nunca admitió que había ocupado los estados bálticos. De hecho, hasta hoy en los libros de texto de Rusia se dice que Estonia, Lituania y Letonia se habían unido voluntaria y jubilosamente a la gloriosa Unión Soviética para tener el futuro maravilloso de todos los trabajadores en su paraíso comunista. Y eso es lo que dicen los libros de texto rusos hoy, de una Rusia que tiene de comunista, lo que yo tengo de campeón de la NBA. Pero se entiende entonces que algunos ciudadanos de los estados bálticos que tienen esta memoria de 2 ocupaciones, una de ellas de 1945 a 1991, que es muchísimos años, 46 años si no me falla la aritmética, quieran que esos monumentos y todo lo que les recuerde la ocupación soviética y la anexión forzosa a la Unión Soviética, pues se ha olvidado y se derrumben esos monumentos. Pero por otro lado hay ciudadanos, ese 1 de cada 4 ciudadanos con raíces rusas, que están muy orgullosos de la lucha del Ejército Rojo contra los nazis, y como no estarlo, que están muy conscientes de que la Unión Soviética puso 20 millones de muertos para conseguir el triunfo contra los nazis en beneficio de toda la humanidad, que tienen familiares que probablemente fueron héroes de la guerra o pelearon en la guerra o murieron en la guerra sin haber ni siquiera peleado en los sitios, en las masacres de civiles propias de los nazis, y por lo tanto les parece horrible que se derrumben este obelisco y que se arranque en Estonia este tanque que recuerda a los tanques soviéticos que avanzaron rompiendo las líneas nazis dirección Berlín.
¿Qué es lo correcto? Y este es el punto al que quiero llegar. En la reescritura de la historia o en la revaloración de la historia o en la aplicación de las visiones de hoy a la historia, muchas veces nos vamos a encontrar con problemas como este. ¿Qué es lo correcto? ¿Tienen razón los rusos que quieren un monumento para unos señores que lucharon contra los nazis y les ganaron? Sí. Pero tienen razón unos señores que dicen que no quieren una cosa de 80 metros de altura, recordándoles todos los días que vivieron 45 años de una ocupación tremenda, en la grisura brutal del bolchevismo. Pues sí, claro, tienen razón. Todos tienen razón. ¿Qué hacemos con el monumento? Yo creo que una de las cosas que se pueden hacer para evitar la mera demolición, el borrado de la historia, es la resignificación de los monumentos, es decir, ¿qué significa realmente ese monumento? ¿Qué lo rodea? ¿Qué contexto tiene? Aparte de ser la gloria del Ejército Rojo venciendo a los malvados nazis, ¿qué otros significados tiene? Y resignificarlo de manera tal que todos los ciudadanos puedan encontrar parte de su historia reflejada en esos monumentos, como pueden encontrar parte de su historia reflejada en una estatua de Cristóbal Colón, por decir algo, o una estatua de Diego de Ordaz, o en una estatua de los primeros negros sublevados en México que se rehusaron a ser esclavos. Yo creo que destruir los monumentos y cambiar la historia y borrar la historia y reescribirla como la reescriben los libros de textos rusos hoy en día es un peligro. Reescribirla como la quieren reescribir aquellos que dicen todo lo que era racista en el pasado hay que destruirlo. Y digo, bueno, pues te vas a cargar todo el siglo XIX y el XVIII y buena parte de la mitad del XX. Porque fue la época en la que existió el racismo, precisamente inventado en el siglo XVII y XVIII. No puedes borrarlo, no puedes quemar todos los libros de todos los escritores racistas, porque prácticamente todos eran racistas. No puedes dejar solamente aquello que tú hoy consideras correcto cuando el contexto histórico es totalmente distinto. Creo que resignificar los monumentos, creo que contextualizarlos, creo que poner junto otro monumento, creo que convertirlos en un pretexto pedagógico y didáctico para toda la ciudadanía es la mejor forma de abordar este tipo de problemas, y no con la picota, no con la dinamita, y no con tirar entre todos una estatua de bronce al suelo, como si eso cambiara la historia que, tengo la pena de informarles a los que no se han enterado, no la cambia. Ahí los dejo con la duda, porque para mí la duda existe claramente allí. Vamos un segundo al chat. Tengo muchísimo de qué hablar hoy, así que no voy a hacerle mucho caso al chat. Yo sé que se van a molestar muchísimo. ¿Tiene sentido hacerse eco de la división Occidente-Resto del mundo? No, yo creo que no. ¿Qué es Occidente? Occidente es usar gorras de béisbol. Pues las usan en Rusia. Occidente es hablar inglés, lo hablan en China. Occidente es una diferencia tan inconvenientemente política que yo tengo problemas con ella. Sin embargo, yo también la uso a veces. Esto es una de las cosas que yo... Deja ver si están todos. No, porque no está completo el chat. Pero decía, a ver si... sí, luego lo completaba. Dice, ¿crees que en casos donde hay países sumergidos en la delincuencia y pobreza y donde la democracia no parece dar resultado, es aceptable tener un dictador para encarrilar la sociedad? Me refiero a casos como el de Nayib Bukele y Lee Kuan Yew. El caso de Lee Kuan Yew todavía me causaría un problema, pero el caso de Nayib Bukele no, está chiflado el tío, está completamente ido. Con el problema que yo tengo en este momento es precisamente, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, con Paul Kagame y la dictadura que mantiene en Ruanda, donde por otro lado tiene un Senado y tiene un intento democrático, etcétera, etcétera. El problema es el problema es que tú no sabes cuándo el dictador va a ser
uno que encarrile a la sociedad, un amantísimo líder desprendido, capaz de controlar la voracidad de sus propios cómplices. ¿Y cuándo va a ser una bestia? La única forma que tienes de saberlo es si pudieras valorarlo y decidir si lo eliges o no. Ay, se haces. Ya volvimos a la democracia. Un dictador en el 99% de los casos es lo peor que le puede pasar a un país. Y la historia lo demuestra. Los tiranos y los dictadores acaban beneficiando a un grupo cercano a ellos, económica, política, religiosamente, que les permite abusar del resto de la población. Esos tiranos benévolos y amables y demás son la excepción en la historia. Entonces, arriesgarse a uno y luego cómo lo quitas, porque bueno, en democracia puedes elegir a un tarado o a un hijo puta. Pero si mantienes la democracia, puedes deselegirlo pasado un tiempo, el tiempo que establecen las propias leyes. Es decir, el que vive en democracia se puede equivocar y puede recuperarse. El que pone un tirano y el tirano le sale rana, se lo puede tener que tragar 25 años, cuando no 2 o 3 generaciones. 2 generaciones, por ejemplo, el Assad en Siria, que han destrozado el país en numerosas ocasiones, torturadores, asesinos, enemigos de la democracia, enemigos de la libertad, enemigos de la inteligencia, el actual tirano y su padre. O 3 generaciones como los Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. ¿Cómo sabes cuándo un tirano te va a convenir? Hay reyes que han sido buenos para sus pueblos, sí, pero la mayoría de los reyes han estado ahí para aprovecharse de sus pueblos. Entonces, aunque la teoría suena bien, en la práctica yo creo que no se debe jugar a eso, se debe jugar a tratar de recuperar, consolidar, revivir, renovar la democracia, hasta que no tengamos una mejor forma de organizarnos. Dice... El odio de la mayoría o la totalidad de las religiones por el sexo es muy interesante. Vamos a, no en este momento, pero sí vamos a. Pero sí quería mencionar esto porque se me pasó. Vimos, ayer estrenamos este programa, este video. Le llamamos programa por influencia de la televisión. El otro día parece que Netflix descubrió la televisión. Han inventado una cosa en la cual te pasan un programa, pero no lo puedes grabar ni lo puedes ver a otra hora, sino con un horario fijo y con anuncios. Netflix ha inventado la televisión. A veces la avaricia rompe el saco y nos lleva a cuestiones muy ridículas. Bueno, este video, que no programa, que hice sobre la invención del racismo, ha tenido mucho eco y sobre todo me llama la atención muchos comentarios de gente. Primero, los racistas. No, las razas existen. ¿No puedes diferenciar un chihuahueño de un gran danés? Pues sí. Pero puedo convertir uno en otro en 4 generaciones. Eso tampoco lo has puesto a pensar, ¿verdad? Los animales, las supuestas razas puras, se consiguen en pocas generaciones. Es muy fácil. Se llama selección artificial. Ahora que francamente comparar a los seres humanos con chihuahueños y grandaneses me parece un poquito exagerado, salvo porque yo soy muy bajito y si me pongo junto a Michael Jordan, pues, o a Larry Bird, que era también blanco. Si yo me pongo junto a Larry Bird, pues vas a decir que somos de 2 razas distintas. Primero que nada, porque él mide lo que medía, yo soy bajito, y además él es un dios del baloncesto, y yo, si me das un balón, en una tarde, pues que meta una canasta. No soy como mi hijo, que es un gran baloncestista. Entonces, es una estupidez, pero los racistas se han puesto cabreadísimos conmigo. No, las razas sí existen, porque yo lo digo. Oye, ¿cuál es tu base biológica? Eso da igual. No da igual, hombre, por ahí empezaba la cosa. Y por supuesto, muchos están empeñados en que el racismo exista antes del siglo XVII. No es así, lo siento de verdad por ellos, pero el racismo es un invento reciente. Es un invento que se da a partir de la clasificación del Linneo, pero que no lo hace el Linneo, y como lo cuento en el video, a partir de la clasificación de los grupos, de las variedades humanas del Linneo, pues hubo gente que se inventó la idea de que eran razas y luego se inventó el racismo porque convenía
políticamente. Pero es muy divertido cómo hay gente que es absolutamente impermeable a lo que diga el vídeo. Esto a mí me fascina al mismo tiempo que me preocupa. Es decir, digo cosas con una claridad meridiana porque escribo un guión. Y sé lo que dije y me dice, tú dijiste otra cosa, dijiste que el racismo no tiene que ver con el poder. No, no, sí tiene que ver, no es solo eso, pero sí tiene que ver. ¿Dónde dije que no tiene que ver? Cosas por el estilo. De todos modos, se los recomiendo, creo que hemos tenido más de 11,000 visitas, lo cual quiere decir que ha llamado la atención, porque son muchas visitas para un solo día, me da mucho gusto, y los invito pues a que lo disfruten. ¿Qué más tenemos en el chat? Vamos a dedicarle 2 minutos más. ¿Cree que la Unión Europea logrará solucionar la crisis de precios del gas y electricidad? Sí. Y vamos a hablar de eso, porque hoy tenemos historias de horror del libre mercado. Pero mira, estamos muy acostumbrados al cine postapocalíptico y a la literatura postapocalíptica. Es decir, hay un virus, hay un robot, hay un mosquito, hay un dinosaurio, y aparece este fenómeno novedoso y toda la civilización se derrumba como un castillo de naipes. Y entonces pues tenemos que partir desde cero y hacemos Mad Max. Y es Mad Max una y otra vez, ¿no? Hemos pasado por una pandemia colosal, aunque hemos pasado por varias pandemias colosales a lo largo de la historia humana, pero digamos esta la tenemos más o menos fresca, aunque ya hay gente que le está tratando de reescribir. Y no se derrumbó como un castillo de naipes la sociedad humana. Obviamente murió mucha gente que no debía morir, sobre todo en las residencias de ancianos y sobre todo en los lugares donde la derecha en el gobierno decidió que eran sacrificables los ancianos en las residencias, como ocurrió en Madrid, en España. Murió mucha gente, hubo muchas tragedias, mucha gente perdió su trabajo. No digo que no haya habido cosas horribles, que ha sido una pandemia feroz donde han muerto millones de personas. Pero el tejido social, económico y político del planeta quedó bastante intacto. Se flexibilizó lo suficiente, o es lo suficientemente flexible o resiliente, como se dice ahora, como para asumir el golpe y regresar a un estado razonablemente igual al anterior y sobrevivirlo saliendo incluso fortalecido, porque ahora tenemos nuevos mecanismos para luchar contra pandemias que puedan venir en el futuro y porque se han visto los defectos en las cadenas de suministros y las personas que están a cargo y que no salen en los periódicos diciendo que el mundo se va a acabar, están trabajando para evitar los problemas de la cadena de suministros en un futuro en el que otra cosa pudiera perturbar esa cadena de suministros. Cadena de suministros que va desde donde se producen las cosas hasta tu casa donde tú las consumes o hasta la fábrica donde se consumen. Bueno, creo que lo mismo va a pasar con la guerra de Ucrania, que es una guerra terrible y que es una guerra entre todos y Rusia, o de Rusia contra todos, porque esa es más o menos la lógica. Yo no creo que España, ni Francia, ni Alemania tengan una estrategia de guerra contra Rusia. Pero sí creo que Rusia tiene una estrategia de guerra contra el resto de Occidente, y lo ha dicho Putin, y lo ha dicho Dugin, y lo han dicho las personas alrededor de Putin, y lo dicen los medios de comunicación del Estado ruso todos los días. Su mentalidad es una mentalidad de guerra contra todos nosotros. Creo que se va a ganar la guerra de Ucrania. Creo que se puede recuperar a Rusia como parte de la comunidad internacional y creo que vamos a salir fortalecidos de ella. Pero va a costar, evidentemente va a costar sacrificios y vamos a hablar de ellos después. ¿Qué opina la ley del solo es sí es sí? Que se salta la presunción de inocencia, no sé, me puedes hacerlo aquí, cópiame el artículo donde dice queda derogada la presunción de inocencia en esa ley y lo hablo, pero necesito saber qué artículo, qué párrafo de la ley es y exactamente cómo está redactado se deroga
la presunción de inocencia, que es un precepto constitucional, por lo cual se me hace muy raro que una ley lo derogue. Pero si tú lo dices, yo te creo. Simplemente mándame el artículo, si es posible, capturado, si no, pues nada más lo tecleas y lo copias, ¿vale? Gracias. ¿Por qué crees que exista gente que protestando en contra de la clonación de animales extintos? Porque no saben biología. De genética, de clonación y de biología saben cero. La gente opina de lo que no sabe con mucha tranquilidad. Aquí en España pudimos ver hace pocos días a Esperanza Aguirre, un ser brutalmente abominable del PP, opinando sobre cambio climático al mismo tiempo que decía que no sabía nada de cambio climático. Señor, entonces ¿usted por qué abre la boca? El que no sabe calla y aprende. Es la teoría que a mí me enseñaron cuando era pequeño. Bueno, gracias a quienes dicen cosas bonitas, a quienes me mandan abrazos, qué guay. ¿Crees que hay verdades que no necesitan del método científico ni la reflexión racional para ser válidas? No creo, ¿no? ¿Cuál? Si una de las bases del método científico es la observación, pues no hay verdad observada que no haya usado parte del método científico. O sea que, no lo creo. Tendrías que darme ejemplos. ¿Sabe algo sobre eso de que el presidente Echeverría censuró el rock? Esta semana escuché que hasta personajes como Sabludowski y Azcárraga intentaron censurar el rock en México. Sí, pero es que el rock en México tuvo varios problemas. El primero de los cuales se llamó Avándaro. Avándaro era una carrera de coches. Se iba a realizar una carrera de coches en el lago de Avándaro, en el Estado de México, en México. 1971 me parece. Echeverría es 1970-1976. ¿Ok? Vale. Sí iba a ser una carrera de coches, pero como 2 años antes había sido Woodstock y había festivales en el mundo, se había hecho el festival de la Isla de White, antes de Woodstock, el primer gran festival, el festival de Monterrey, en California, Monterrey con una sola R, que habían organizado Philips, el de Mamas and the Papas, que había sido maravilloso. Allí el mundo conoció a Jimi Hendrix, allí el mundo conoció a Janis Joplin, allí tocaron por primera vez los Who en Estados Unidos. Fue un festival que lo cambió todo. Entonces había festivales y a los organizadores, que eran unos niños ricos mexicanos, organizadores de la carrera, se les ocurrió, pues hacemos un concierto la noche anterior, como un festival, y traemos un montón de bandas. Suena bien, ¿no? Pusieron su escenario, contrataron a las bandas, hablaron con las bandas y anunciaron Festival de Rock y Ruedas Avándaro, 1971. Y tenía yo 16 años. Mis amigos se iban al festival y yo fui a mi casa y dije, ¿me dan permiso de ir? Me dijeron, no. Mi mamá me dijo, no. No es que van todos mis amigos, no. ¿Ves que es rock? No. Fue la última vez que pedí permiso, Tenía 16 años y por mi vida que fue la última vez que pedí permiso de algo. Así que mis amigos se fueron a Avándaro. Luego regresaron de Avándaro. En Avándaro, pues no pasó nada, salvo que la cantidad brutal de gente que se presentó al festival impidió la realización de la carrera. Y la moralina mexicana en los periódicos del día siguiente era sexo, drogas, violencia no hubo. Rock and roll, satanismo, todo lo que se inventaban acerca de lo que era la incipiente cultura juvenil, ¿no? Y habían estado allí, había tocado Tinta Blanca, había estado Duk Dukes, había estado el Tri en sus inicios, si mal no recuerdo. Hay grabaciones de Avándaro. Una chica se había quitado la ropa, y se había quitado la parte de arriba de la ropa, era la encuerada de Avándaro, imagínense, la chica desnuda de Avándaro. Y eso era como el alcance, ya los jóvenes mexicanos habían alcanzado el primer mundo porque también se podía desnudar a alguien. Pues si hubieran desnudado todo sería más creíble. Pero la foto de la chica desnuda de Avándaro, tomada lejísimos, estaba en los periódicos, sobre todo en los periódicos escandalosos como Alarma y Alerta, y todo era degeneración, depravación, sexo y drogas. Y Echeverría, que era un imbécil, decidió que el rock era malo para la juventud mexicana y se dedicó a perseguirlo. Y a partir de ese momento, por cierto, toda la historia del rock mexicano
de los años 70 se escriben los hoyos funky, que eran lugares que se habilitaban improvisadamente para una tocada en la noche con 2 o 3 grupos y que luego se desmantelaban porque podía llegar la policía, y muchas veces llegaba la policía. El rock fue clandestino por eso, por avándaro. Y porque el rock implicaba sexo, violencia y drogas. Y lo de las drogas no le gustaba a nadie, pero lo del sexo, tú sabes cómo se ponían los púlpitos en México con ese tema, y sobre todo el de la catedral, con el señor obispo primado, que creo que por entonces era todavía el tipo al que yo le pedí mi cédula de excomunión, que nunca me la dio. Bueno, el caso es que sí, Echeverría prohibió. Y todo el mundo le aplaudió, por supuesto. A Saludowski y Azcárraga lo aplaudieron porque Saludowski y Azcárraga existían para aplaudir al presidente de la República, fuera quien fuera. Y siempre fue así. Y lo fue con Echeverría, y lo fue con López Portillo, y lo fue con Miguel de la Madrid, y lo fue con Carlos Salinas de Gortari. Y hoy lo es con Andrés Manuel López Obrador. Así que esa es la pequeña historia de la prohibición del rock en México a partir de un festival al que no pude ir. Qué mala onda. Creo que a muchos nos gustaría conocer tus gustos en cine y series. Es que veo poco cine. Yo veo documentales en YouTube, veo poco cine. Que he visto, que me gusta últimamente Interstellar, pero ya tiene una pila de años, ¿no? Es 2015. Sí, es 2015, ¿no? Sí. Veo poco cine, no soy muy cinéfilo, y ahora, sobre todo ahora con mi hijo, pues veo mucho cine infantil, veo más a los Minions y a Super Mascotas. Y el otro día me comí el Doctor Strange y el multiverso, que es mala como un dolor de muelas. Para el que le gustan los efectos especiales, maravillosa, pero como, es malísima. Pero bueno, ni Cumberbatch, que es un gran actor, la salva. Así que no, y series menos veo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? No olvidemos que... buenas tardes. ¿Qué les dirías a quienes te acusan de pejefobia, de creer tener la verdad absoluta sobre la izquierda por criticar al presidente, que son idiotas? ¿O son trolls pagados por Cuevas? Mira, alguien que yo conozco, que es periodista, el otro día supe que llegó con Cuevas y le dijo, Cuevas es el encargado de prensa de la presidencia, dijo, oye, ¿de veras es tan bueno el sueldo como para aguantes tanta mierda? Y hacía así. Yo no tengo pejefobia, yo tengo un problema con las políticas implementadas por el presidente de la República. Y no tengo la verdad. Conozco hechos reales y los difundo a pesar de que los trolls y bots de Cuevas y de López y de toda esa gente y mis viejos amigos me tienen bloqueado, y a pesar de lo que me digan, ¿qué me importa? Pepe Gómez 12 34 28 17 con 3 seguidores me salta siempre que yo hablo de lo que son los numerito con un puñado de seguidores que son sus propios amigos o sus propias otras cuentas que maneja el propio troll pagado de presidencia de la República, y esos vienen y me insultan. Y yo les contesto firme, los bloqueo ya. Me dan exactamente igual. Amenaza nazi, ¿qué partido nazi fuerte hay hoy en día? Un montón. El Partido Republicano tiene una tendencia nazi brutal. Tienes, por supuesto, a la Lega de Salvini, por supuesto tienes Alternativa por Alemania, tienes a la Agrupación Nacional de Le Pen, tienes a los británicos, tienes a Vox. Lo que pasa es que ninguno dice que sean nazis, ¿verdad? Pero no se define por lo que digan que son, sino por lo que hacen. Y si te vas a enojar conmigo y me vas a decir que Vox no es nazi, vas a ser bloqueado. ¿Ves? Es lo que pasa. Saludos de Chile, muchas gracias. ¿Es necesario volver al liberalismo social y a la socialdemocracia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, este mundo no se puede escribir sin la socialdemocracia y el futuro no se puede escribir sin ella. Se puede comprar su libro Ellos fueron por otro lado. Es que McKenna tiene casi 10 años y ya no conecta con Amazon. Pues no,
porque lo construí, lo edité y lo publiqué en Kindle. Es un problema, pero bueno, a mis Patreons se los doy en EPUB, ahora que lo pienso, es cierto. Escríbeme por correo y nos arreglamos. ¿Dónde conseguiste esa playera? Esta playa en todos lados. Esta la compré en Amazon, me parece. ¿Has leído El hombre de los dados? No. ¿Meridiano de sangre? No. ¿Obras de ciencia ficción de los Strugatsky? Sí. Y recuerdo solo una, que es Qué difícil es ser Dios. Me parece una obra extraordinaria, pero sobre todo el nombre me parece uno de los mejores nombres de la historia de la literatura universal. Qué difícil es ser Dios, de Arkady y Boris Strugatsky. Pero ciencia ficción, dejé de leer ciencia ficción hace muchos años. Uno tiene ahora muchas vidas. Ayer me estaba yo acordando de algo en concreto. Estaba viendo un corto de ciencia ficción. Yo veo muchas cosas de ciencia ficción de Dust, que está en YouTube, que es una compañía que distribuye cortos de ciencia ficción entre 3 y 25 minutos. Estaba yo viendo una nave de estas de rueda de bicicleta, que tiene un eje alrededor del cual gira una rueda. Y esa rueda era la idea de una estación espacial donde el giro de la rueda sustituyera a la gravedad. Y me acordaba yo ayer, digo, mira, es muy curioso. Yo me sabía los cálculos del tamaño que tenía que tener la rueda, es decir, el diámetro que tenía que tener esta estación espacial y a qué velocidad debía girar para imitar eficazmente la gravedad, que esto es básicamente el problema que se planteó Einstein: cómo puedo diferenciar la inercia de la caída libre de la ausencia de gravedad. ¿Qué tamaño, decía yo, qué diámetro debe tener y a qué velocidad debe girar para contrarrestar, o sea, para crear la ilusión de gravedad y al mismo tiempo que no te maree? Es decir, si a ti te hacen girar en una cosa de un radio bastante pequeño, vas a acabar mareado. Y yo me sabía las fórmulas, porque yo escribía ciencia ficción, yo sabía que sabérselo. ¿Y cómo estoy tan lejos hoy de lo que escribía en aquellos años, ¿no? Y es que uno va teniendo varias vidas a lo largo de la vida. Yo fui escritor de ciencia ficción, luego fui escritor de novela policíaca, luego fui bloguero, ahora soy youtuber. Mañana qué sé yo qué voy a hacer. Así es esto. Entonces, la ciencia ficción, no leo mucha ciencia ficción actual, no me quiero meter en ella, pues estoy mucho más metido ahora que en otras ocasiones de mi vida en la música, porque tengo accesibilidad a la música. Por cierto, alguien me preguntó de los 20 álbumes que la semana pasada dije que podía ofrecer de lo que han salido este año en varios géneros, y empecé a recopilarlos, pero he tenido mucho trabajo, entonces llevo 15. La semana que viene vamos a hablar de los 20 álbumes salidos este año que yo considero que deben ser escuchados y que tienen un nivel musical elevadísimo. ¿Qué más falta? Muchas gracias al señor Frodo por su superchat. No creo que ninguno de los conflictos en América Latina se pudiera considerar una guerra civil en la actualidad. No. No tienes una idea de lo que es una guerra civil. Son las peores, además. ¿Conoce algo de la banda de metal Iron Maiden? Inevitablemente oigo Iron Maiden. Iron Maiden es metal para mí es hard rock. Para mí es rock pesado, no es metal, porque metal se acercaría más a Disturbed, por ejemplo, o a Tool. No, algo mucho más fuerte, mucho más pesado, mucho más intenso. Iron Maiden pues, eran rock pesado, para mí por lo menos. ¿Crees? No, hay cosas que me salto, Hay cosas que no oigo y por lo tanto, si no sé, me las salto. ¿No te ha llamado la atención el black metal? Para nada. Me gusta la voz humana. El black metal y el death metal, una de las cosas que se caracterizan es por violentar mi gusto por la voz humana, entonces no. Pero escucho a Nightwish, por ejemplo, que tiene
a Floor Jansen, que es una de las mejores voces de este mundo. Escucho a Unleash the Archers, que tiene también a una de las mejores voces, cuyo nombre no me acuerdo ahora. Yo tengo que olvidar un nombre en cada streaming, o no estamos bien. La hipnoterapia no funciona, es un cuento. Bueno, vamos a comentar otra cosa que me llama la atención. Ravil Malganov, un magnate ruso, director o presidente y director general del gigante ruso del petróleo Lukoil, la más grande empresa de petróleo de Rusia, y Rusia vive de vender petróleo y gas, no lo olvidemos. Es como un país del tercer mundo que solo vende materias primas, porque ¿quién se va a comprar una computadora u ordenador o una cámara de fotografía hecha en Rusia? Pues nadie. Es un país que provee materias primas agrícolas y petróleo y gas. Qué horror, ¿no? Bueno. Total, que Ravil Malganov murió el día de ayer. Fue un accidente terrible, se cayó de un 6º piso del hospital donde lo estaban atendiendo. Es un descuido terrible. Yo estoy seguro que él no tenía ninguna intención de asustarnos, ¿no? Pero igual, no sé, salió a fumar, tropezó, se sentó en el pretil de la ventana porque quería ver Moscú en toda su esplendor, y resbaló y cayó. Eso le pasa a cualquiera en un hospital, sobre todo, ¿no? Bueno, la compañía dijo primero que había muerto después de sufrir una grave enfermedad. En general, caer de un 6º piso es grave. En general, yo creo que la compañía lo sabía, pero luego las autoridades dijeron que no, que había sido un accidente. En unas pocas horas la versión cambió a que se había suicidado. La gente se suicida muchísimo en ciertos lugares y bajo ciertos gobiernos, y ahora nos dicen que se está investigando. Les puedo adelantar que las investigaciones van a tener los mismos resultados que las investigaciones sobre el asesinato de la Politovskaya, que es que todavía no saben quién la mató. Es el último de varios hombres de negocios de alto perfil en la Rusia de Putin que han estado muriendo últimamente. Dicen que en circunstancias misteriosas, pues que la gente también es muy, muy dada a la fantasía. Sus cosas. La gente se muere todo el tiempo, hombre, y más cerca de Vladimir Vladimirovich Putin. Poco después de que Rusia invadió Ucrania, el Consejo de Administración de Lukoil pidió que el conflicto acabara lo más pronto posible y expresó su simpatía con las víctimas de la tragedia. Al día siguiente, el presidente de la empresa renunció. Bueno, renunció porque seguramente quería dedicarse al golf. No tenía nada que ver el que la junta de administración de la mayor empresa de petróleo rusa dijera que esperaba que acabara pronto la guerra y expresaba su simpatía por las víctimas de la tragedia, que no era precisamente Vladimir Vladimirovich Putin, sino los ucranianos a los que ella estaba masacrando. Poco después, el cuerpo del millonario del anterior gerente o director de Novatek, Sergei Protosenia, fue encontrado junto a su esposa y a su hija en una villa española. Esto fue en abril, pero bueno, en España también los gerentes de empresas se matan constantemente con su esposa y su hija, sí. No, tampoco. Luego en mayo, también en abril, un anterior vicepresidente de Gazprom Bank, el banco de Gazprom, el gigante del gas ruso, fue encontrado muerto con su mujer y su hija en su piso o departamento de Moscú. En abril es muy peligroso estar con tu mujer y tu hija, por lo visto, sobre todo si estás en los alrededores de Vladimir Vladimirovich Putin. Y yo no estoy diciendo que tuviera que ver Putin en esto, que eso sería muy aventurado decirlo. En mayo, el antiguo inversionista de Lukoil, Alexander Subotin, murió de un ataque cardíaco después de pedirle tratamiento alternativo para sus problemas cardíacos a un chamán.
Y aquí, bueno, puede ser que el chamán haya sido el fundamental responsable de que este hombre haya muerto. Hace 3 años lo curioso es que Putin condecoró al señor Maganov por sus logros extraordinarios como empresario de la mayor empresa privada que, como todas las empresas privadas, tiene la mano del gobierno metida por detrás como... ¿Han ustedes visto los muñecos de ventrílocuo? Que les metes la mano por atrás y hablan. Así son las grandes empresas, porque tú eres rico y poderoso hasta que quiera el señor que manda. Así que pues nada, pobre Ravil Maganov, y esperemos que se empiece a controlar la cantidad de personas que se mueren por ahí alrededor de una manera extrañísima. Luego hasta consiguen forma de matarse usando gas, un gas de neuroactivo aterrador hecho en Rusia, que lo traen no sé de dónde, para suicidarse y culpar a Putin, como hicieron por ahí un señor y su hija en Inglaterra hace algunos años, me acuerdo. El Novichok es un agente nervioso terrible que obviamente tienes que ser muy malo para conseguirlo todo por hacer quedar mal al señor Putin. Vamos a hacer nuestro corte que hacemos siempre y volvemos en 3-4 minutos o algo así para que hagan ustedes todo eso que tienen pendiente de hacer.
Bueno, estamos de regreso. Si no fue suficiente tiempo para ustedes, lo siento muchísimo. Hay preguntas que a veces me dejan helado. Silvana Reyes Vasallo, solo porque creo que sé quién es. Me pregunta, Mauricio, ¿eres Sugar Daddy? Mira, no me lo he planteado nunca, pero no, porque se requiere una enorme inversión. Un Sugar Daddy es un tipo que tiene mucho dinero, porque ha llegado ese momento en la vida donde solo puedes dar dos cosas, pena y dinero. Y yo ni estoy para dar pena, ni estoy para dar dinero tampoco, entonces no ha estado nunca en el horizonte. ¿Cree que alguna vez la gente que apoya al presidente López aceptará los pésimos resultados y se movilizará para mejorar a México? Algunos sí, otros no. Hay gente que se queda ahí toda la vida. Entiéndase, le han apostado toda su vida a esta creencia. La gente no cambia de opinión nada más porque los hechos y los datos se lo demuestran. Algunos sí, pero la gran mayoría no. La gran mayoría anda en otros extremos. A ver, vamos, aquí tenemos a alguien chistoso. Adiós, ya. Me sigo preguntando si esos cráneos que están al fondo son un guiño a la evolución. No, me los regalaron y me gustan, nada más. Y tienen una pila y los ojos hacen rojo, sí, tienen lucecitas rojas, me caen bien. Los grandes, los dos pequeños es que venían con la mano invisible del mercado, que compré. Tengo aquí, tenemos la mano invisible del mercado, además es una mano invisible del mercado que corre. A veces no funciona como el mercado no funciona, ¿no? Está como el mercado del eléctrico europeo. Entonces esos cráneos venían en un paquete con la mano invisible del mercado que tenemos aquí. Opinión sobre Jacobo Greenberg. Algún día voy a hablar sobre Jacobo Greenberg. Mira, a ver, Pachita era una embustera. Era una persona que hacía prestidigitación para fingir que hacía cirugías que no hacía, como los cirujanos psíquicos filipinos. La magia que pretendían hacer, la brujería de la que pretendían ser capaces, nunca se ha demostrado, no la hacían, no existe. Lo único que pasó es que como Greenberg desapareció, pues la gente se emocionó muchísimo. Dama Seino Moore, muchísimas gracias por el superchat, de verdad, todo ello nos encanta. Cantautores como Big Chestnut, no lo conozco. Elliott Smith, no lo conozco. Jeff Buckley, sí lo conozco. No demasiado, no lo oigo demasiado, pero sí lo conozco. O sea, no reconocería yo en este momento algo de él, pero sí lo he oído. ¿Qué piensa de la reciente ley que regula a los influencers? Pues no la he visto. ¿Cuándo la proclamaron? ¿Cuándo la promulgaron? En España, dices. No estoy informado para nada y mira que estoy en la red de creadores, así que gracias por los abrazos. No, pues no, yo no conozco esa ley española. Si me puedes mandar exactamente qué ley es, el número del Real Decreto en el que se publicó, y voy a contar ahora esto. Resulta, y aquí sí vamos a tener que tener nuestra banderita de Ucrania. A muchos se les enfurece que tenga una bandera de Ucrania a veces, y entonces pues la pongo. ¿Ves? Porque me han pasado cosas. Estuve el otro día, me metí media hora de Roger Waters, el bajista de Pink Floyd, siendo entrevistado en Russia Today. Una cosa, el tipo está más chiflado. A ver, no. Él vive en un mundo alterno, en el cual no tenemos acceso a los seres humanos, que es el mundo de la paz y amor. O sea, ¿por qué no se busca la paz? Hay que querernos todos como hermanos y hermanas. Es un poco la actitud Ringo Starr, decía yo en Twitter, ¿no? Ustedes le preguntan lo que sea Ringo Starr, te dice,
peace and love, peace and love. Que la respuesta a todo es peace and love. Y te enternece porque es Ringo. Pero no lo vas a tomar como un analista político serio, ¿no? Bueno, Roger Waters hace lo mismo, pero lo toman en serio porque le hace el juego, como tonto útil, a Vladimir Putin. Y siempre trato de decir Vladimir Putin y no Rusia, porque si ustedes ven videos de rusos, hay una chica, Natasha, que está contando, además está tratando de salir de Rusia, están los videos de 1420 de Daniel Orain, a quien entrevistamos aquí. Los rusos no tienen la culpa de esto. Obviamente hay gente que está con Putin, pero no se generaliza. Entonces por eso hablo de Putin. Es el tonto útil de Putin, Roger Waters. Bueno, pero habla igual que Noam Chomsky, salvo que sin la enorme erudición con la que Chomsky envuelve todos sus discursos. Pero también vi esta entrevista con Chomsky, donde finalmente reconoce que la culpa es de Putin, aunque deja por ahí, como siempre dije, es de Putin, pero claro, porque lo empujaron. La OTAN llegó y le dijo, tienes que invadir, y entonces él invadió. Pero los dos coinciden en una cosa muy, muy peculiar, y es que dicen que nadie está buscando la paz. Es decir, que Roger Waters no acepta ni siquiera que se ayude a Ucrania con armamento y todos los insumos que necesita para resistir al invasor, pero increíblemente Chomsky parece que ha dado un pequeño paso adelante y dice que sí hay que armar a Ucrania. Lo van a van a ignorar esa parte muchos o van a despellejar a Chomsky por esto. Chomsky es tan importante para mucha gente que lo que van a hacer es omitir este pequeño detalle de vamos a armar a Ucrania. Pero la idea es que aparte de eso hay que trabajar por la paz. Para muchos la paz es dejar de armar a Ucrania y permitir que Rusia tome Ucrania y entonces ya se acaba la guerra. Empieza el genocidio que se han planteado en varias ocasiones. Aquellos que no quieran convertirse en rusos pues tendrán que ser eliminados y los demás serán reeducados en campos de reeducación, como se ha planteado en la televisión rusa en numerosas ocasiones. ¿Sí? Y la televisión rusa no habla porque se le haya ocurrido, sino que tiene la autorización y el beneplácito del Kremlin, o sea, de Putin. Pero ¿qué significa en realidad, fuera de eso, que sería entregarle los ucranianos al cuchillo del invasor? ¿Qué significa buscar la paz? Si a Ucrania le dices se retira el invasor, Ucrania no va a seguir la guerra, ¿verdad? O sea, no hay ninguna perspectiva de que si el ejército ruso se retira hasta la frontera de Rusia con Ucrania, no hay ninguna expectativa de que los ucranianos digan ¡a Moscú! No van a avanzar hacia Moscú, no va a ocurrir. Entonces, la paz la tendría que proporcionar el agresor. Quienes saben de los designios de Putin, quienes han leído a Dugin, quienes han estado al tanto de lo que dicen los medios y los analistas rusos cercanos al Kremlin, no tiene ningún interés en las negociaciones. De hecho, se ha retirado de las negociaciones en varias ocasiones. Algunas negociaciones han podido salir adelante, como la de poder sacar algo del grano de Ucrania que alimenta gran parte de la humanidad, o poder o permitir que los expertos de las Naciones Unidas en cuestión atómica entren a la planta nuclear que está en este momento como eje o centro de una batalla entre fuerzas ucranianas y fuerzas rusas. La idea que tienen estos dos personajes, y a mí me parece tan infantil o tan malintencionada, Roger Waters es infantil porque no da para más, pero yo no sé si de Chomsky sea infantil, ingenua o malintencionada, es que si Estados Unidos, no Ucrania, cuidado, Ucrania es un títere de Estados Unidos, los ucranianos no es que estén defendiendo su país, es que los Estados Unidos le pagan a cada ucraniano por pelear o por tratar de defender su casa o por dejar que le bombardeen su escuela y su hospital. Si Estados Unidos llama Biden a Putin, Blas, ¿qué pasa, Joe? Vamos a firmar la paz. Y que Vladimir Putin va a decir, hombre, es que por ahí hubieran empezado, por supuesto que sí, ¿cuándo nos vemos?
No es posible plantearse negociaciones de paz, y es trágico decirlo, porque por supuesto no soy un guerrerista, esto lo sabe cualquiera que medianamente me haya oído. Es trágico pensar que es imposible el planteamiento de negociaciones de paz en este momento. Rusia ha llamado a filas a 130,000 nuevos efectivos, no es para la paz. Ucrania se está defendiendo y no se puede defender con ramitas de olivo y con simbolitos de paz y amor. Te tiran un misil, ese es así, el misil da vuelta. No, eso no pasa en el mundo real. Sí, en el mundo super hippie del verano del amor en San Francisco, con grandes nubes de cannabis y dosis brutales de LSD, donde puede haber estado Roger Waters. Pero en la vida real no va a pasar así. Putin no es detenible a menos que sea vencido, como intentaron muchos hacer la paz con Hitler. Y estoy igualando a Hitler y a Putin en su idea de que la creación de un imperio bajo el liderazgo de su nación a la que consideran superior a todas las demás, o por lo menos tan importante como todas las demás, que quieren ser un poder, una potencia a nivel mundial. El Tercer Reich, el imperio ruso eurasiático, que no me estoy inventando yo. No hay la menor posibilidad, ojalá la hubiera, la menor posibilidad de que Vladimir Putin acepte una propuesta de paz que implique la retirada de Ucrania. Ni siquiera creo que estuviera dispuesto a firmar la paz y se le entregara el Donbass, cosa que no hay por qué entregarle. Hay un tratado de Estocolmo de 1975 que dice que las fronteras como están se tienen que respetar, punto. Pero aún si Ucrania le entregara el Donbass, que no ha querido hacerlo y ha mantenido una guerra contra los separatistas pagados por los rusos, financiados por los rusos, armados por los rusos durante 8 años en el Donbass, no creo que esté dispuesta a entregarle parte de su territorio histórico, aunque allí vive gente de origen ruso. Pero aún si se le entregara eso no es lo que quiere Putin. No nos hagamos tontos, por favor. Y es increíble que coincidan un cabeza hueca, bien intencionado, pero absolutamente disociado de la realidad, como Roger Waters, y un señor que se supone que estudia en serio la realidad mundial desde hace muchísimos años, siempre metiendo la pata, como lo he dicho en muchísimas ocasiones, siempre justificando todas las atrocidades o negándolas como negó las de Pol Pot, y siempre diciendo que la única fuente del mal en todo el planeta son los Estados Unidos, que por ser una enorme fuente del mal, que no lo dudo, no quita que haya otras grandes fuentes del mal, como el fundamentalismo islámico, como el fundamentalismo religioso, como los nacionalismos en distintos lugares, como el fascismo y el nazismo, como el odio étnico, como el racismo, como el sexismo, como muchísimas otras cosas que son la fuente del mal, aunque no traigan el sello de Made in the USA. Si fueras mujer, ¿dónde preferirías vivir? ¿Afganistán, Corea del Norte, Arabia Saudita o Rusia? Pues yo no creo que preferiría vivir en ninguno de esos, ¿no? No, ninguno es menos horrendo. Ninguno es menos horrendo. El más horrendo, sin duda alguna, es Afganistán. Entre Corea del Norte y Rusia, no lo sé. Mauricio, deberías tener una charla con Julio Astillero, a que no se atreve. Julio Astillero estuvo cobrando de los ayatolas de Irán para promover a López Obrador. Tuvo su programa en Hispan TV, pese a los crímenes y delitos brutales que sabe que cometieron los ayatolas. Se aprovechó de que los ayatolas querían promover a la izquierda, o lo que ellos creen que es izquierda, en el mundo, para darles lo que querían los ayatolas, que era un espacio en la televisión en español, cerrando los ojos a toda la barbarie del Islam extremo, asesino, sanguinario, radical, homófobo, misógino e irracional. Y ahí estaba, promoviendo a López Obrador en Hispan TV y cobrando. Díganle si quiere hablar conmigo.
La alcancía de Marx que tenía yo, sí, que tenía, la tengo, me la voy a traer, pues se va a enojar mucha gente. Te recomiendo la práctica en la octava, donde Alfredo Jalife se pelea con Hernán Gómez, los dos de izquierda. ¿Alfredo Jalife es de izquierda? Primera noticia que tengo. Bueno, le gusta la música de Jaime López muchísimo, soy un gran fan de toda la vida de Jaime López, ¿eh? Dice Atenor Lupi, y esto es cierto, le damos a Putin Ucrania y después irá por Moldavia, Finlandia, Lituania, Estonia, etcétera, Suecia, no lo olvides, para proteger a los rusohablantes. No seamos ingenuos, pues sí, no seamos ingenuos. Bueno, dirán que es pejefobia, pero tenemos que cerrar el tema de la tragedia de la mina del Pinabete. Cerrar por lo menos los comentarios que hemos estado haciendo aquí desde que hace ayer un mes, 4 semanas, se derrumbó una galería de la mina sobre 10 mineros que estaban trabajando en condiciones en las que ningún ser humano debería trabajar jamás. Estas personas fueron enterradas, mandaron al ejército a rescatarlos. El ejército, como sabe tanto de minería, pues no lo hizo. Quiso pues sacar agua, poner bombas y sacar agua durante 3 semanas, hasta que finalmente se dieron por muertos a los 10 mineros, cosa que decía yo ya lo sabíamos antes, pero no se podía decir. Luego se le entregaron las labores de rescate a la Comisión Federal de Electricidad, cuya experiencia en minería también es perfectamente conocida y es de cero. Se le ha ofrecido todo tipo de cosas extrañas a las familias, especialmente a las mujeres, a las esposas de los 10 mineros. Indemnizaciones, el rezo de un novenario, la erección de un monumento. Un monumento te da de comer a ti y a tus hijos el monumento para el resto de la vida, o todos los años que ese minero, que además era tu marido, tu padre o tu hermano, iba a trabajar para ponerte un plato de comida enfrente. Sí, hombre, monumento. Pero al final lo que quería comentar es una cosa que salió, un comentario que hizo López Obrador, diciendo que iba a darles su gobierno a los mineros, a las mujeres de los mineros, una indemnización superior a la media, superior a la normal. Esto me generó varias preguntas. Primero que nada, ¿por qué el gobierno de la República, por qué el gobierno de México, por qué Andrés Manuel López Obrador va a pagar una indemnización cuando los responsables de la muerte de estos 10 trabajadores son quienes los mandaron a trabajar en esas condiciones lamentables, infectas, de peligro absoluto, y que son los dueños y responsables de la empresa minera? ¿Por qué el gobierno va a soltar dinero de indemnizaciones cuando no es su responsabilidad ni su obligación? Cuando no es una empresa pública. La mina El Pinabete es una empresa privada. ¿Por qué la indemnización va a ser superior a la media? ¿De qué privilegios o qué motivos hay o qué intención hay en que no sea la indemnización que recibiría la familia de cualquier trabajador que muere por culpa del patrón, que muere por trabajar en situación de gravísima inseguridad, que muere por la indolencia, la irresponsabilidad y la falta de respeto a la vida humana del dueño de la empresa donde se producen los decesos? ¿Por qué va a dar una indemnización mayor? ¿Está comprando silencios? ¿Está tratando de quedar bien? ¿Nada más quiere que le aplaudan? ¿O hay algo más? Y todo eso nos lleva a la pregunta fundamental que no se ha respondido desde el día en que ocurrió la tragedia, que es: ¿de quién es la mina? ¿Quién es el dueño de esa trampa mortal
que seguramente será el dueño, de otras varias docenas de trampas mortales donde saca carbón a como dé lugar para vendérselo a altísimos precios a la Comisión Federal de Electricidad, sin tener a sus trabajadores ni inscritos en la Seguridad Social, ni en situación ni con los elementos y herramientas y mecanismos de seguridad fundamentales que se utilizan en la minería en todo el mundo en la actualidad, porque eso sale caro y entonces ya no se puede meter tantos millones al bolsillo. Cuando les sale más barato dejar morir a los mineros y que el gobierno pague las indemnizaciones. ¿Quién es el dueño de esa trampa mortal? ¿Y cuántas otras trampas mortales tiene? Y su familia y sus amigos y sus socios, ¿cuántos otros cientos y probablemente miles de trampas mortales tiene donde van a seguir muriendo mineros en México para enriquecer a estas bestias? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador ha ordenado que no se dé el nombre del dueño de la mina? Y esto no me lo estoy... O sea, esto es una especulación, pero muy sólida. Cualquiera que supiera quién es el dueño de la mina, con el clamor que hay por saberlo, y lo saben la Comisión Federal de Electricidad, lo sabe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo sabe todo el mundo, si no han dado los nombres de los dueños de la mina, es por orden superior. Y la orden superior la da Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué, Andrés, no dejas que sepamos quiénes son los dueños de la mina? Y sobre todo esto, lo único importante, 10 familias que han perdido a 10 trabajadores honrados, a 10 personas que bajan a la mina porque no les queda de otra, porque tienen que bajar a la mina o ver a sus hijos pasar hambre. Y como ellos hay otros miles de mineros en México que están bajando a trampas mortales, que han cebado patrones protegidos por los gobiernos sucesivos, incluido este, donde no tienen ninguna seguridad, donde no tienen ninguna garantía, donde no tienen seguridad social, donde no tienen el futuro de una pensión, donde no tienen el futuro de una pensión de viudedad o de una indemnización para sus familias si les pasa algo que va a pasar tarde o temprano otra vez, sin que a nadie de ustedes, patrones y gobierno, les importe. Debería caérseles la puta cara de vergüenza. Con esto, claro, con estas son las cosas con las que a mí me quieren muchísimo luego, ¿no? Artillero es muy defensor del progresismo posmo, pues sí, una de las cosas posmo es precisamente el Islam revolucionario, ¿no? Así que ¿crees que hay una leyenda negra sobre la conquista de América, como afirman ciertos divulgadores históricos, como el canal Brigada Antifraude, que es un divulgador histórico, por favor, es una organización de ultraderecha? O la historiadora María Elvira Roca. Sí, mira, hay una leyenda negra horrible. Cuando llegaron los españoles a América, eran todos parte de una ONG que decía América para los americanos. O el indio bueno es el indio rico, educado y bien vestido. No me acuerdo cómo se llamaba la ONG, pero iba por ahí el nombre. Y entonces, cuando se descubrió América, decidieron la ONG esta enviar barcos para llevar a cabo labores de drenaje, de limpieza, de suministro de agua potable a los pueblos indígenas, de enseñarles los pocos avances que había, por lo menos en la cirugía en aquel entonces, cuando todavía no se inventaba la medicina, y enseñarles nuevas formas de artesanía, como el manejo del hierro, como el manejo de la rueda, como el uso de caballos, como la posibilidad de alimentarse mejor, etc. Todo ello con una visión absolutamente humanitaria. Y eso se ha distorsionado de una manera terrible, presentando a estas personas como unos aventureros ambiciosos que lo único que querían era oro, que estaban movidos única y exclusivamente por la ambición, no porque fueran españoles o no. Se les presenta como unos tipos que cruzaban el mar para hacerse ricos, no porque fueran buenas personas de la ONG esta de la que hemos hablado.
se ha distorsionado, por ejemplo, lo que hacían en enseñanza de decoración, una vez que vieron que se labraban la cara los mayas y este tipo de cosas, lo que hicieron fue adelantar tecnológicamente los mecanismos de decoración facial, utilizando las marcas a hierro en las frentes de las personas que acogían en su seno para cuidarlos. Dicho que eran esclavos, que estas personas eran esclavos. No eran esclavos de los conquistadores para nada. Y no eran marcas a hierro para que supieran quién era el dueño, como en el caso del ganado. Era cosmética facial. No había tatuajes todavía muy eficaces en aquella época, pues usaba la marca hierro. Y esto lo sabemos porque lo cuentan personas como Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Que es uno de los que trabajaron ahí de conquistadores y se enriquecieron estúpidamente, que trabajaron en la ONG y que por suerte se encontraron oro, ¿no? Iban caminando por la calle, ¡ay, mira un lingote de oro! ¡Ay, ya soy rico! Pero que no tenían ninguna intención, por supuesto, de sojuzgar a nadie. Y por supuesto los reyes tampoco querían extraer las riquezas de América a como diera lugar. Los reyes lo único que querían era el bienestar de sus súbditos, y el hecho de que grandes cantidades de plata y oro fueran trasladadas en buques es porque la iban a guardar. Es como Donald Trump cuando se lleva los documentos secretos, es para protegerlos, es para salvaguardarlos. Y lo que hizo España fue, el gobierno español, no España, porque no eran los españoles, que eran pobres y no tenían que ver en nada de lo que estaba haciendo su élite gobernante. La élite gobernante española tomó esa plata mexicana y de peruana y de otros lugares, y tomó los bienes de América para salvaguardarlos. Los tienen guardados, un día los devolverán. ¿Ya? Desde Detroit, Michigan, desde Perú, oye, me vean en todos lados. ¿Usted cree que Morena saldrá vencedor en 2024? Por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Deberías hacer una reacción de la canción de Jaime López, Chilanga Banda, y explicarla porque casi nadie la entiende fuera de México. Precisamente por eso no lo hice. Tiene mucho mejores canciones. No me voy demasiado al localismo. Y si mal no recuerdo, la reacción que hice fue ¿cómo se llama la canción de Jaime López a la que reaccioné? La del que sigue siendo niño toda su vida, que sigue manteniendo la posición en las posiciones de juventud. Dice, Gustavo Petro tiene pensado buscar la paz con los cárteles del narcotráfico, buscando el cese unilateral de forma voluntaria de las armas y la violencia. ¿Se podría hacer lo mismo en México? Bueno, no sé cómo vaya a ser Gustavo Petro. En México se hizo y el resultado es malísimo. Las cosas siguen cada vez enormemente peor. Porque no me va a dar tiempo de todo lo que quiero hacer hoy, pero dos cosas sí quiero hacer. Y la primera es contar una historia de horror de libre mercado y una historia de no horror de libre mercado, pero que a los ultralibremercadistas les va a parecer una historia de horror. Bueno, ya hemos hablado aquí de que una de las más tremendas historias de horror del libre mercado es la de la sanidad pública estadounidense, el país más rico del mundo, donde el enorme costo que tiene cualquier operación médica o semimédica o paramédica, de cualquier cosa que tenga que ver con la atención a la salud, es tremendamente costosa. Y esto representa para la gente una preocupación constante. Yo que traduzco muchas cosas de cosas que tienen que ver con salud, sé que una de las preocupaciones fundamentales de la gente es comer, tener su casa y la salud. Y qué organizaciones, y cómo ahorrar en salud, y cómo ahorrar en medicinas, porque una factura médica te puede hundir la vida y de paso hundir a tu familia. Bueno, pues permítanme que voy a tener que cambiar esto un segundo porque se está acabando la batería y eso está muy mal.
Perdón. Entonces, hay un nivel muy especial de barbarie del libre mercado cuando propones una ley para bajar el precio de los medicamentos más necesarios, uno de los medicamentos más necesarios y que al mismo tiempo es uno de los más costosos en Estados Unidos, uno que está hundiendo familias todos los días. Y esa ley es rechazada por los propios legisladores estadounidenses que se supone que representan a la gente que necesita esos medicamentos y que está siendo hundida por el altísimo precio al que se le venden esos medicamentos. Según The Guardian, The Guardian nos cuenta que los republicanos votaron contra una ley para reducir el precio de la insulina, mientras los precios de la insulina en Estados Unidos siguen subiendo. ¿Y saben por qué suben los precios de la insulina en Estados Unidos? Porque se puede. Las empresas los aumentan porque pueden aumentarlos, porque nadie les dice, oye, estás abusando, porque nadie les dice, tienes que tener otras consideraciones, porque el libre mercado es el libre mercado y debe ser respetado más que nada. Precios de la insulina son más de 8 veces mayores en los Estados Unidos que en 32 países comparables de altos ingresos. 8 veces más alto. Con un precio de lista de promedio de $98.70 por unidad en los Estados Unidos, comparado con $7.52 en el Reino Unido, es decir, más de 12 veces más. Las ventas de la insulina en Estados Unidos dan cuenta aproximadamente de la mitad de los ingresos de la industria de la insulina a nivel mundial, aunque Estados Unidos solamente fabrica el 15%, porque Estados Unidos solamente representa el 15% del mercado mundial. Es decir, el 15% del mercado mundial da el 50% de los beneficios a las empresas, porque allí las empresas pueden abusar. En otros países resulta que el malvado Estado no las deja. ¿Y saben quién llora? La mano invisible del mercado. Miren qué triste se pone. Ay, pobrecita. Vamos a ponerlo aquí. No moleste. El problema es que molesta en todos lados. Muchos diabéticos necesitan varios viales o ampolletas de insulina al mes, además de los costos de los suministros médicos, claro, porque no es solo lo que cuesta la insulina, es que tienes que inyectártela, y por lo tanto tienes el coste de la jeringa o jeringuilla y la aguja, pero también tienes el coste de los medidores de glucosa, que utilizan unas tiras reactivas, que utilizan unas lancetas, que las lancetas también con el tiempo hay que cambiarlas, que el aparatito se desgasta, todos esos suministros que están alrededor de la insulina. Un estudio de Charity RX de 2022 descubrió que el 79% de los estadounidenses con diabetes o que cuidan a alguien con diabetes se han endeudado en sus tarjetas de crédito para poder pagar la insulina con una deuda promedio de $9,000. $9,000 en tu tarjeta de crédito. 9,000 euros para los europeos. 1 de cada 4 estadounidenses, y aquí está la tragedia, la mano invisible del mercado, ya me cayó gorda. 1 de cada 4 diabéticos estadounidenses han informado que racionan su insulina debido al alto costo. Es decir, que si te tienes que poner tanto, te pones menos. Es un suicidio. Las dosis de la insulina no se deciden a capricho, se deciden porque son las que necesita tu cuerpo para poder procesar los carbohidratos y el azúcar. Si tienes menos insulina, te estás envenenando con azúcar, tienes altos niveles de glucosa en sangre y tienes todos los daños consecuentes, desde el riesgo de perder miembros gangrenados hasta quedar ciego y, por supuesto, morir, porque la gente muere de diabetes en el siglo XXI en el país más rico del mundo. Como parte de la ley de reducción de la inflación aprobada en el Senado esta semana, la administración Biden propuso un límite, un tope de $35 al mes en el costo de la insulina en el mercado privado para las personas que tienen seguro médico. Es decir,
Tú pagas 35 y si los otros siguen subiendo los precios, que lo pague tu seguro médico. Pero las empresas de seguros pues están ahí para ganar dinero y no están para gastar en insulina. Así que los republicanos lo bloquearon. Necesitaba 60 votos en el Senado y obtuvo 57, todos los demócratas y 7 republicanos, perdón. Pero todos los demás votaron en contra y se acabó. Más de 100,000 estadounidenses, decía yo, murieron en 2021 de diabetes. Más de 30 millones de estadounidenses tienen diabetes de tipo 1, tipo 2, entre otras cosas por el tipo de alimentación también que tienen. Y más de 7 millones de personas requieren insulina todos los días. Todos los diabéticos de tipo 1 y muchos de los diabéticos de tipo 2. Y con ese mercado las empresas siguen cobrando en Estados Unidos más que en ningún otro país, porque pueden. ¿Cuál es el problema? La falta de regulación del mercado. No todo el mercado debe ser totalmente libre, del mismo modo que no todo el mercado debe ser totalmente regulado. Esto es clarísimo para cualquiera que más o menos tenga alguna sinapsis funcionando. Los estatistas marxistas te dicen, no, todo debe ser controlado por el Estado. No funciona. Hay cosas que está bien que funcionan con el libre mercado. Los libremercadistas extremos, los neoliberales, los Juan Ramón Rayo y su banda, te dicen, no, todo tiene que ser libre mercado, aunque pasen tragedias como esta. Pues problema de ellos que se mueran o que acudan a la caridad. Pero el mercado tiene que ser libre, no se puede meter la mano en el mercado. Lo razonable es decir, el mercado tiene que estar regulado porque el Estado no existe solamente para garantizar la libertad de las empresas como quieren los neoliberales, sino que el Estado existe para preocuparse por el bienestar de toda la ciudadanía. Y así es como deberíamos votarlos, por cierto. Y es que hasta la derecha europea se ha dado cuenta de que el mercado libre funciona hasta que no funciona. Y cuando no funciona hay que intervenir en él o vamos a vivir una tragedia. Y esa es la segunda parte de nuestras historias del libre mercado de hoy. Y no encuentro lo que iba yo a poner, o sea que vamos a tener que regresar aquí. La señora Ursula von der Leyen, que es la presidenta de Europa, que yo creo que hace un trabajo muy bueno, siendo una mujer de derecha con la que tengo diferencias gravísimas, ha decidido que la crisis energética que está atacando a Europa, entre otras cosas debido al cambio climático y entre otras cosas debido a la guerra de Ucrania, a la guerra de Putin, ha exhibido las limitaciones del mercado de la electricidad y requiere de una intervención de emergencia por parte de los estados y por parte del supraestado, que es la Unión Europea, para bajar los precios que siguen subiendo. Porque los precios no solo siguen subiendo por las materias primas. Cuando tú ves cuánto aumentan las ganancias de las empresas petroleras, eléctricas y de petróleo y del gas, te das cuenta de que están aprovechando la crisis para ganar más dinero. Y aunque es legítimo ganar dinero en este mundo, no lo es cuando pasas a torcer a otras personas por hacerlo. Así que, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, no soy yo el socialdemócrata, estatista, populista, no. Los elevadísimos y crecientes precios de la electricidad están exhibiendo ahora, por distintas razones, las limitaciones del diseño actual que tenemos del mercado eléctrico. El mercado se desarrolló bajo circunstancias totalmente diferentes y para objetivos totalmente diferentes. Ya no es adecuado para su objetivo. Y por lo tanto el Estado tiene que intervenir. ¿No es normal que el Estado intervenga para que los ciudadanos europeos no se mueran de frío en invierno? ¿O acaso debería retirarse como quieren los libremercadistas y dejar que la gente se muera de frío? Total, así reducimos la población, siempre es guapo. Continúa diciendo Ursula von der Leyen, es por eso que nosotros en la Comisión estamos trabajando en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico. Necesitamos un nuevo modelo de mercado para la electricidad que realmente funcione y nos devuelva al equilibrio. El mercado, cuando enloquece, debe ser moderado por el Estado,
que establezca un equilibrio mediante el cual, por supuesto, los empresarios puedan ganar dinero, pero que no quiera decir esto que sea la ruina ni para sus trabajadores ni para los consumidores. ¿Es tan delirante esto? Pues para algunos sí, para otros no lo es tanto. Yo recuerdo la entrevista que le hicimos, si buscan la entrevista que le hicimos aquí a Manuel Fernández Ordóñez, que es un hombre, como yo decía, es un hombre de derecha, pero nos entendemos en cuanto a la técnica, es decir, la técnica no está en discusión desde el punto de vista ideológico. Él explicaba cómo se fija el precio de la electricidad en Europa, y no es por capricho solo de Iberdrola, como les vende López Obrador a los mexicanos para atacar a las empresas eléctricas españolas, que no son ningunos angelitos tampoco. Pero el sistema es una gloria neoliberal, que bueno, se dijo, ay, este sistema de subastas que se organizó para el mercado eléctrico es muy transparente y promueve que Europa se mueva hacia las energías renovables. Pero no ha logrado nada de eso, y por lo tanto hay que cambiarla. La solución del problema eléctrico, obviamente, del mercado eléctrico europeo pasa por muchos lugares que van desde nuevas fuentes de gas, porque de momento se necesita, hasta la reapertura de las nucleares que están cerradas, hasta la instalación de nuevas nucleares en lo que conseguimos los renovables que deseamos, y un sacrificio que vamos a hacer todos en Europa este invierno. Pero no deja de ser notable que los grandes defensores de las soluciones neoliberales y la libertad absoluta del mercado se hayan dado cuenta de que esto a veces no funciona, y en vez de quedarse aferrados fanáticamente a un dogma ideológico, lo que hagan sea cambiar, hacerse más flexible y recordar que el bienestar de todos los ciudadanos es el motivo de ser del Estado y no lo es de las empresas, y por lo mismo el Estado debe regular a las empresas. Esto es lo que no pueden entender los pequeños teóricos de Twitter, de YouTube y de Librito. Bueno, me mandan saludos, me felicitan, muchas gracias. Sheinbaum hablar en 2024. Nada, ninguno. Castillos en el aire, efectivamente, la que comenté en Ahora Música es Castillos en el aire, que es una de las que me encantan. Hay cosas de Jaime López que me gustan muchísimo. Dice Carlos González, es importante esto. Con razón pasan a la frontera con México muchos americanos, estadounidenses, porque americanos somos todos. Porque aquí las compran más baratas, sí, pero también muchos son víctimas de estafas y fraudes en México comprando insulina falsificada. O sea, es que el que tiene diabetes y no tiene dinero en Estados Unidos está siendo objeto de todo tipo de barbaridades que deberían horrorizarnos, de verdad. Marxismo cultural no existe, es lo mismo que el bolchevismo cultural de los nazis, es la misma conspiranoia, no existe. Pero para terminar hoy, y siendo que ya no pude hablar de otras cosas de las que quería yo hablar, sí quiero cerrar el ciclo de la galería nocturna. La semana pasada hablamos de una iglesia normanda del siglo XII o XIII, que es la más antigua que hay en Londres, que me la encontré misteriosamente, y también me encontré otra de la que quiero hablar hoy y que tiene que ver con los caballeros templarios. Un segundo que estoy buscando una cosa importante aquí. Porque la información que tenía yo la tengo aquí.
como les digo, no siempre tengo tiempo de hacer todo lo que quiero hacer. Así que, pues vamos a ello. Hay una zona de Londres medieval que a mí me fascina porque mezcla varias cosas de una manera muy divertida. Es lo que se conoce como la zona del Temple o Templo. Es un distrito que fue propiedad, precisamente como su nombre lo indica, de los Caballeros del Temple o los Templarios, que en su centro erigieron una pequeña iglesia que es, en su origen es esto, la pequeña iglesia del templo. Y aquí hay que decir algo muy importante. La planta circular de esta primera parte de la iglesia es circular porque el templo de Jerusalén es circular. Los caballeros del templo se supone que eran los caballeros que cuidaban a los peregrinos que iban a Jerusalén, a Tierra Santa, porque claro, como la Tierra Santa estaba tomada por los musulmanes y además había unas inseguridades enormes a la hora de viajar, pues los caballeros templarios cuidaban a los peregrinos y los papas y obispos y demás les agradecieron esto a los caballeros templarios, llenándolos de riquezas y dándoles un poder enorme que tuvieron en toda Europa, hasta que el rey de Francia decidió que le gustaban las riquezas de los templarios y para quitárselas los acusó de satanistas, de adorar a Baphomet, de hacer un montón de cosas horrorosas, ejecutó un montón de ellos y requisó sus riquezas. Bueno, esa es la historia triste de los templarios. La iglesia se consagró en 1185, es probablemente la segunda iglesia más vieja, más antigua del Reino Unido o de Inglaterra, y lo que ven ustedes a la izquierda es la planta circular original, es la iglesia original. Unos 50 años después de su consagración se le añadió otra edificación, la edificación rectangular que se ve a la derecha, pero toda la distancia desde el límite de la parte circular de la planta original hasta el altar que está en el extremo de la nueva parte rectangular no debe tener más de 50 metros, es muy, muy, muy pequeñita. Como sea, decíamos en 1307 el rey de Francia decidió disolver a los templarios. Este es el extremo donde está el altar, precisamente la zona rectangular. Estamos en 1307, el rey de Francia disolvió a los templarios, ejecutó a varios de ellos, o a muchos de ellos, y se quedó con sus riquezas, o sus riquezas fueron quedando en manos de los caballeros hospitalarios, lo que fue algo que ocurrió también en Inglaterra. Buena parte del complejo monástico que habían erigido alrededor de la iglesia los templarios es desde 1320 el asiento de los abogados, de los barristers de Londres. Esto pasó, estaba cerca del Tribunal Real, y cuando el rey tomó estas tierras y las puso a disposición, las vendió en pocas palabras, pues muchos abogados compraron viviendas, espacios, lo que hoy serían espacios de oficina, para estar cerca del Tribunal Real. Y hasta hoy, si uno camina por aquí, se encuentra montones de bufetes legales y todo está lleno de letreros de distintos abogados. Las otras fotos son mías, esta no, lo aclaro. En esa iglesia ocurrieron cosas interesantes. Por ejemplo, en 1215, el templario William Marshall, que está enterrado allí, creo que se ve abajo, sí, solo se ven sus pies, porque hay 8 enterrados, y él es el de abajo a la derecha. William Marshall reunió en esa iglesia, en ese mismo lugar, al rey Juan y a los varones que estaban pidiendo derechos. La primera vez que la gente andaba pidiéndole derechos a los reyes. Obviamente los siervos, la gente común y corriente no se planteaba ni siquiera tener derechos, pero los varones sí consideraban que tenían derechos y empezaron a exigírselos el rey, y William Marshall medió entre ellos, aceptaron los dos negociar, y esto llevó, después de la negociación, que ya no se celebró aquí, a la firma de la Magna Carta. La Magna Carta es la primera carta de derechos de la legislación mundial, aunque los reyes nunca la respetaron, sigue siendo un documento jurídico fundamental para todo el mundo, porque establece los derechos de gente que no era de la Casa Real. También en 1381, que fue algo después de eso,
unos 160 años después, se hizo, y esto obviamente tampoco es mío, ocurrió la rebelión de los esclavos, y en la rebelión de los esclavos, o de los siervos, los amotinados, siervos que así como los varones 160 años antes pedían derechos, estos empezaron a pedir derechos dirigidos por un tipo legendario que es muy interesante estudiar, que es Wat Tyler. Se levantaron y fueron a pedirle al rey derechos, respeto, dignidad. Y entraron a saco a la zona de Temple y quemaron montones de papeles demostrando que no tenían ningún respeto por unas leyes que los mantenían en la absoluta servidumbre. La historia de esta revuelta es apasionante y también es una historia de una traición, curiosamente, porque el rey, que era un rey niño, si mal no recuerdo, les promete todo a los siervos, los reúne en Smithfield, donde está la iglesia de la que hablábamos la semana pasada, les promete que van a tener derechos y van a proceder a no respetar nada, a matar a Wat Tyler y a reprimirlos de una manera bestial. Pero es la primera vez que la gente también pidió derechos. Este es uno de los hijos de Marshall, Gilbert Marshall. Sus 4 hijos están enterrados allí. Pero una cosa molesta que tiene esta iglesia, que a mí me resulta muy desagradable, es que Dan Brown la utiliza en su horrendo mamotreto el Código Da Vinci, la cosa más inoriginal del mundo, que copió a thrillers esotéricos del pasado, de los que había montones, con el embuste de Pierre Plantard y del priorato de Sion y demás. Ya se había escrito muchísimo de esto y pues el señor Dan Brown simple y sencillamente lo recicló, pero atribuye la planta circular de la primera iglesia, la primera planta, a una intención pagana. Dice, tío, pero es que falta investigar 2 segundos para descubrir que no, la planta es circular por el Templo de Jerusalén. Pero bueno, copió así a muchos novelistas anteriores a él y sacó su embuste de la planta circular. Hay una tentación horrible además que tiene esta iglesia, y si van ustedes algún día, quiero prevenirlos contra ella, porque es esto. Dice en inglés, por favor, no en mayúsculas, toque la cuerda de la campana. No me pueden poner eso allí y esperar que no toque. No la toqué, pero así pueden ustedes ver la desesperación de mi mano, porque si a mí me dicen que no la toque, es una tentación de la que es muy, muy difícil escapar. En los jardines que rodean también a la iglesia del templo, por cierto, Shakespeare ubicó en su Enrique VI la escena imaginaria donde se arrancan 2 rosas, las de los York y de los Lancaster, la rosa blanca y la rosa roja, que dieron origen a la Guerra de las Rosas. Y también dieron origen a Juego de Tronos, que a mí me parece excelentemente excelente. También tengo que aclarar, esta foto tampoco es mía, las demás sí. La iglesia sobrevivió bastante bien al incendio de Londres y a la batalla de Inglaterra de 1940, salvo por el techo. Este techo que están ustedes viendo es totalmente nuevo, pues se incendió la noche del más violento ataque nazi, y también es por ello que exactamente al centro, en el suelo nuevo de esa parte circular de la iglesia, está este letrero: recuerden en sus oraciones a los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Supongo, decía yo, que si hay que rezar, pues por lo menos que sea por una buena causa. Otra cosa que me parece que es interesante, otra cosa que se perdió en el bombardeo fue el órgano original de la iglesia. Entonces resultó, la historia es maravillosa. Un señor llamado Lord Glentannar, un escocés de estos que tienen castillos, desde 1920 en su castillo habían puesto un órgano, y los músicos que tocaron decían que el lugar tenía la acústica más horrenda de toda la historia de la humanidad, que había sido construido el castillo de Lord Glentannar como el enemigo de la música. Y Lord Glentannar, que parece que tenía cierta apreciación musical, se dio cuenta que efectivamente el órgano sonaba horrible, y en 1954, para sustituir el órgano que se había perdido en la guerra, les llevó su órgano de Glentannar a la iglesia del templo en el centro de Londres. El órgano suena absolutamente celestial en la deliciosa acústica que tiene la parte rectangular de la iglesia del templo. Tan es así que una vez lo oyó un señor que se llama Hans Zimmer,
Y Hans Zimmer trabaja de compositor para bandas sonoras del cine. Y ese órgano lo impresionó tanto que, utilizando las capacidades de ese órgano y sus distintas voces y sus distintos tubos y mezclas, escribió toda la banda sonora de Interstellar. Y la banda sonora de Interstellar está grabada en la iglesia del templo con el órgano de Lord Glenthanar, que finalmente ahora podía brillar como debía brillar. Un elemento más que a mí siempre me ha llamado la atención de la arquitectura medieval. Alrededor del edificio circular, no en la parte rectangular, sino alrededor del edificio circular original, hay un montón. Estas son solo unas cuantas, tengo varias más, las fotografié una por una cuidadosamente, de las caras grotescas que son enormemente habituales en la decoración de las iglesias del medievo. Son caras caricaturizadas, a veces aterradoras, a veces divertidas, a veces malévolas, a veces de todo tipo. Y lo más interesante de estas caras grotescas es que los historiadores nos dicen con absoluta certeza que no tienen ni idea de por qué se hacían. No hay ningún documento escrito que sugiera por qué, o cómo, o sobre qué bases, o sobre qué caprichos se hacían estas caras grotescas en todo el medievo. Y luego hay también dibujos, esculturas de carácter sexual tremendas en las iglesias. ¿Por qué? Pues los historiadores no lo saben, pero son verdaderamente importantes, son verdaderamente relevantes. Y además se dice que estaban policromadas, como todas las esculturas del pasado que nosotros nos imaginamos en piedra y en mármol blanco y cosas por el estilo. No es cierto, todas estaban pintadas como figuritas como las figuritas que se pintan, ¿no? Y que tú compras tus figuritas en blanco y las pintas, sea de los héroes de Marvel o sea del Señor de los Anillos. Todas estas caras y todas las esculturas que hemos visto y todas las esculturas griegas y romanas que ustedes conocen, muy probablemente todas estaban policromadas. Total, que luego ha resultado que esta iglesia, como la londinense medieval del hilo anterior, me persiguen documentales y me persiguen demás con datos que yo no tenía, que me hubiera gustado tener el día que fui a visitarla y a tomarle fotos, porque yo fui porque era medieval y me gusta. Sobre todo me metí en eso porque durante una época me dediqué 2 años a escuchar solamente música medieval. Así que pues valga como recomendación turística esto, que además es, por supuesto, arte y belleza. Y no me vuelvan a decir que si soy ateo, ¿por qué admiro una iglesia? Porque tampoco creo en Atenea y puedo admirar el Partenón. Bueno, y con eso creo que estamos... ¿Qué más tenemos? ¿Por qué hay tanta gente que apoya linchar y torturar criminales? Porque nos gusta la venganza. Una de las razones del derecho, uno de los valores del derecho, es que permite que el Estado sea mejor que los individuos. Si alguien le hace algo a mis hijos, muy probablemente yo trate de tomar venganza y llevármelo por delante. Es normal. Pero prefiero tener un Estado que no se los lleve por delante, que no mate, que no torture. Porque el Estado que estamos construyendo y las leyes que nos estamos dando, que sean mejores que nuestro peor rostro, ¿no? Entonces la gente quiere venganza, pero al mismo tiempo socialmente se da cuenta, o muchos nos damos cuenta, de que es mejor la justicia y que un Estado y una sociedad tienen que ser mejores que los peores instintos y los peores deseos y movimientos de cada uno de nosotros. Bueno, pues creo que con esto estamos terminando. Creo que ya no me dicen nada nuevo. ¿Crees que los grupos locales de consumo de proximidad son una alternativa para una agricultura más sostenible? Sí, por lo menos en parte. No pueden serlo en todo porque necesitas y estamos acostumbrados a tener más bienes que vienen de otros lugares y de otros climas y de otros huertos y de otras tierras. Y no puedes renunciar a ellos en un arrebato ascético. Más que eso, aunque creo en el consumo, o sea, obviamente si mis lechugas las puedo conseguir con el huerto de los amigos, o las faves o las alubias, por ejemplo, que se comen aquí en Asturias, se las compro a unas amigas que las plantan. Eso es bueno, sin duda alguna. Pero
Otra cosa que es muy buena y que la gente no hace y debería hacer, yo lo he promovido muchísimo con bastante mala suerte, salvo en una ocasión, son las cooperativas de consumo. Creo, siempre he creído, y lo siento por creerlo, tengo amigos comerciantes y quiero mucho a muchos comerciantes y entiendo el valor que tiene el comercio, pero el intermediarismo puede ser mortal para una sociedad. Cuando el campesino o el agricultor cobra una miseria y el producto de su trabajo pasa por 6 manos en donde va aumentando de precio y llega a precios casi inaccesibles a manos del consumidor, estamos haciendo algo mal. Reducir las cadenas de intermediarismo es fundamental. Es una de las formas en las que Amazon ha logrado hacer su negocio, por cierto. Y una de las mejores formas de reducir las cadenas de intermediarismo es la cooperativa de consumo. ¿Cómo se hace una cooperativa de consumo? Reúnes a la gente de todo el edificio, nada más. ¿Cuántas lechugas se come su familia a la semana? No, la mía 3, la mía 2. No, nosotros no comemos lechuga. No, nosotros somos veganos, nos metemos 6. Es una lista. 40 lechugas. ¿Y cuántos kilos de filete se comen? ¿Y cuántos litros de leche toman? ¿Cuántos litros de refresco toman? ¿Y cuántos tomates? ¿Y cuántas papas o patatas? Tanto. Bueno, multiplicamos por 4.2 y tenemos el consumo mensual, la compra mensual del supermercado de todo el edificio. Y eso ya es medio mayoreo. Entonces, 2 personas del edificio que pueden rotar para que no haya riesgo de abusos, van cada mes y compran todas las lechugas, todas las berenjenas, todas las manzanas, todos los litros de leche, todos los kilos de jamón, o cada 15 días por cuestiones de caducidad. A ver, que ya estoy viendo que vienen los sacapuntas, cada que sea prudente y razonable, van adquiriendo a medio mayoreo o incluso a veces a mayoreo. Las lentejas las puedes comprar por 6 meses. En las centrales de abasto, en los grandes mercados, se compra la compra de todo el edificio. Se puede ahorrar hasta un 30%. Para muchas personas 30% es poco, pero para la gente que está más necesitada, que es la que más gasta en esto, me refiero a porcentaje de sus ingresos mensuales, 30% es un aumento de sueldo. Las grandes cooperativas de consumo pueden funcionar para barrios enteros, donde son verdaderas fuentes de ahorro para todos. Entonces, si a eso le agregas el consumo de productos locales, sí, pero cómpralos en mayoreo. No compres como yo, que compro 2 latas de aceite, compra 60 latas de aceite para todo el edificio, los 3 edificios que están juntos, para los siguientes 3 meses. Y vas a ahorrar mucho dinero. Es una forma de combatir el intermediarismo, sobre todo ese intermediarismo voraz, que sobre todo se siente en los espacios de los productos agrícolas. Y de los productos agrícolas, ahí incluyo ganado, incluyo productos como la leche y el huevo. Quitas cadenas de intermediarismo y tienes la posibilidad de que el productor gane más y que el consumidor gane menos. Y los otros que salieron de la cadena de suministro se dediquen a programar inteligencia artificial, qué sé yo. Con eso y poco más, este muñeco se cambia de juguetería, como solía decir un amigo mío, que era muy, muy vulgar. Nos vemos la semana próxima. Ya no pudimos, tengo a Gloria Fuertes atorada allí como poeta desde hace mucho. A ver si podemos hablar de la poesía de Gloria Fuertes muy pronto. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Muchas gracias.